Es la segunda parte de géneros de escritura. Voy a hablar de textos narrativos. Les voy a enseñar las diapositivas. Primero, ¿qué es el texto narrativo? Es el relato de acontecimientos de diversos personajes reales o imaginarios que se desarrollan en un lugar y a lo largo de un cierto tiempo. Lo que vamos a hacer es cómo influye estos tipos de texto en la educación. Como primer texto vamos a hablar de la biografía. La biografía es un texto formal que abarca sobre la vida de una persona desde su punto de nacimiento hasta su punto de muerte. Esto agarra como referencia sus fracasos o cosas que le pasaron bien en la vida. Como características, narra sucesos verdaderos que pasaron en la vida, obviamente, de esa persona. Se eligen momentos importantes de la vida, sus fracasos y las cosas que la persona que está escribiendo esa biografía piensa que le salieron bien o le llegaron a ser famoso. Se eligen, incluye soporte técnico, ya sea fotografías, cartas que esa persona hizo. Sirve como puente entre generaciones. Lo que a mí me hace referencia a esta característica es que, por ejemplo, nos pedían la biografía de Benito Juárez y la teníamos que hacer, investigar, leer. Este es el punto de entre generaciones. Y por último, como característica principal de la biografía, una persona narra la vida de otra persona. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo voy a hacer la biografía de la maestra Roseli, entonces tengo que hacer una investigación a fondo sobre qué pasó en su vida para poder hacer la biografía. Como siguiente, la autobiografía. La autobiografía se considera una narración o una obra personal sobre la persona. Como características principales nos dice que cuenta la vida de una persona, o sea, nosotros. Cuenta los hechos en primera persona a través del autor o protagonista, o sea, cuando nosotros escribimos una autobiografía tenemos que escribir este texto en primera persona. Cuenta los hechos de manera cronológica, aunque muchas saltan el pasado, el presente y no responden a una estructura lineal. Esto quiere decir que si nosotros vamos a escribir una autobiografía, vamos a iniciar desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Cuenta hechos reales de la vida de la persona y no todos los hechos. Obviamente que no vamos a contar en nuestra autobiografía los hechos que nos apenan, o tal vez sí porque nos consideramos relevantes y no sé, tal vez nos marcaron. Provee una visión de los hechos que es una especie de evaluación de nosotros mismos por parte del autor. Es lo que decía, tal vez nosotros estamos escribiendo y recordamos un hecho traumático y decidimos ponerlo porque en sí nos forman esos eventos. Cuenta los hechos por capítulos. Y también tiene un soporte técnico, tiene imágenes, poemas, cartas o cosas que nos han enviado. Como siguiente, es que de ese lado no se ve. Como siguiente, la crónica. La crónica es un tipo de texto narrativo, se usa más bien en textos periodísticos y narra cronológicamente hechos que pasaron. Como en sus características dice, es un género periodístico, combina información e interpretación. Por ejemplo, la crónica deportiva, la persona va al evento deportivo y ya después nos explica a nosotros y nos da su interpretación personal. Es una noticia interpretada, como ya dije, y es un texto recreativo. Este tipo de textos nos da a entender o nos da a hacer como que estuviéramos en ese evento. Y la crónica se hace como en el ámbito educativo cuando nosotros tratamos de hacer un hecho o redactar yo lo veo como el diario de la educadora. Ahí redacta y da su interpretación sobre lo que está pasando en su aula. Como siguiente, el cuento. El cuento es
Es una narración breve de hechos imaginarios en su mayoría y está fijada a un cierto tipo de acción y tiene muy pocos personajes. Como les decía, es una narración breve que puede abarcar máximo unas 20 hojas. Tiene pocos personajes. Aquí podemos observar que solamente tiene 3. Es hecho de fantasía. Se escribe en prosa y se concentra en una sola acción. Lo que quiere decir que, por ejemplo, el caballero va a rescatar a la princesa y solamente eso. No se desvía a otras cosas, va al grano. El cuento en el ámbito educativo nosotros lo usamos para los niños, para que se comporten, o nosotros podemos escribir un cuento, pero tenemos que saber cómo escribir un cuento. Como siguiente, la novela. La novela es una obra literaria que tiene carácter narrativo y normalmente es una extensión importante, unas 300, 500 páginas. El género de la novela se caracteriza por ser escrita en prosa y narra hechos ficticios, pero nos dice que también involucra hechos de la vida real del autor. Sus principales características es que es extensa y compleja. Aquí no es como el cuento que solamente es una acción. Aquí el personaje principal o los personajes principales pueden hacer una acción, después se desvían a la otra y al final terminan haciendo completamente algo diferente. Dice que se escribe en prosa, tiene varios personajes, no solamente se centra en uno, sino que tiene varios. Es una imaginación, pero como les decía, abarca hechos de la vida del autor que incorpora a esta novela y son creíbles. Aquí el autor ha estado investigando y el autor tiene que saber cómo hacer que sus personajes sean creíbles, porque si decimos que es un pescado con patas o piernas, es algo ficticio que iría tal vez en un cuento, pero aquí los personajes tienen que ser creíbles. Ahora, el relato es un tipo de texto narrativo compuesto por obras literarias varias, pero pequeñas. Son breves y compactas, o sea, puede haber muchas en un relato, pero son compactas y dan fuerza de sucesos y detalles. Es muy específica y detalla solamente los más importantes. Son más largos que un cuento, pero más cortos que una novela. En sus características principales podemos encontrar que son, como les decía, breves, pero no más largas que una novela, escrito en prosa, ficticio pero real. Esto es igual que la novela, abarca hechos reales, pero los relatos se pueden hacer como mitos o leyendas, que abarca hechos reales pero imaginarios. Pocos personajes, se enfoca en un momento y los lectores son flexibles. A diferencia de la novela, los relatos pueden ser para niños, adultos, adolescentes, pero la novela va a un público en general. Una novela puede ser de hechiceros y va al público solamente que le gusta la hechicería, pero el relato, como los mitos o las leyendas, son para toda la familia o las generaciones que se van pasando en generación en generación. Ahora, la historieta es una narración o consiste en una narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones, los cuadritos que vemos, que se completan con textos, que son las viñetas o onomatopeyas, y también en historias mudas sin texto. Aquí podemos observar que en los jardines de niños se pueden hacer cuentos o historietas mudas para que los niños hagan sus propias historias y generen su imaginación. En sus características principales dice que es una sucesión o secuencia cronológica que tiene un final, un nudo y un desenlace. Dice que usa la estructura de un cuento, lo que les decía, inicio, desarrollo, nudo, final. Uso de viñetas, los globitos que se pueden observar en la historieta de Mafalda, y es un tema libre. Aquí el tema libre puede ser política, ficción. Podemos observar que en los periódicos usan dibujos periodísticos y se puede agarrar como una historieta,
y hace que el público se entere de cierta información. Esto sería todo de los textos narrativos. Bueno, para la incorporación de la educación en estos textos tenemos que usar la imaginación, porque la autobiografía, podemos decirle a los niños autobiografía, y así ellos identifican la sucesión de eventos que hay en su vida. La biografía, podemos decirle a los niños que vean la sucesión de eventos de otras personas, aparte de fechas y eventos, como ya dije, cuentos y novelas. Eso sería todo por mi parte y hasta luego.